Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y aquí tenemos el texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a analizar el 8, 28, 29 y 30. Pero hoy voy a comenzar con el 28. Esperando pues que les sea de provecho a ustedes. Entonces, así es como está ordenado originalmente en el texto. Normalmente dice, sabemos, pero. Literalmente dice, sabemos, pero, o sea, obviamente que tenemos que leer, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas cooperan para bien, o sea, todas las cosas cooperan para bien, a los que conforme a propósito llamados son. Eso es básicamente lo que dice el texto griego. Ok, vamos entonces, yo lo voy a organizar de forma distinta, de una forma más lógica, como nosotros hablamos, para que pueda tener sentido y hacer el análisis sintáctico. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí en este texto es buscar el verbo principal y lo tenemos justamente aquí. Permítame ver. Aquí tenemos el verbo principal que es idamen. Idamen significa sabemos, hemos sabido, ¿ok? Y obviamente no tenemos el sujeto, pero está elíptico. Si digo hemos sabido, es un pronombre personal plural, primera persona. Entonces tenemos imis, nosotros. Ese sería el sujeto y a la misma vez funcionaría como el núcleo de sintagma nominal. La E en el paréntesis significa que está elíptico, que está sobreentendido en el verbo, porque los verbos griegos, al igual que el español, no necesitan incluir todo el tiempo el sujeto porque están implícitos en el verbo. Pero de todas maneras ahí lo tenemos. Entonces, idamen es el verbo y el verbo juntamente con todo esto que tenemos acá va a formar lo que nosotros conocemos como el predicado verbal. O sea, nosotros hemos sabido y todo lo que está ahí, que todo lo que se dice ahí como contenido de ese verbo es parte del predicado verbal. Y ese predicado verbal tiene que tener un núcleo y el núcleo es el mismo verbo que hemos buscado al principio, el núcleo del sintagma verbal. Lo que nos queda entonces es analizar todo lo que está allí dentro de ese predicado verbal después del núcleo. Por supuesto, tenemos el OTI, que es un nexo subordinante que me introduce todo esto que es una cláusula subordinada sustantiva de objeto directo. Objeto directo del verbo saber. ¿Saber qué? Sabemos que, nosotros sabemos que, responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, todo eso funciona como una cláusula subordinada equivalente a un sustantivo. Por eso se llama cláusula subordinada sustantiva de objeto directo, porque va a funcionar como objeto directo del verbo idamen, sabemos, hemos sabido. Que ese verbo siempre es perfectivo, hemos sabido. Ok, nosotros hemos sabido, ¿qué es lo que hemos sabido? Yo lo he organizado así, que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, es decir, a los que son llamados conforme propósito, conforme a propósito, ¿ok? O conforme a un propósito, o al propósito, a su propósito, el propósito de Dios, por supuesto, está sobreentendido ahí. Entonces, vamos a analizar entonces esa cláusula subordinada de objeto directo introducido por la conjunción OTI, el nexo subordinante. Vamos a buscar el verbo principal en esta cláusula y aquí tenemos a synergy. Viene la palabra sinergia, significa cooperar o trabajar junto con. Por lo tanto, ese es el núcleo del sintagma verbal. También es una idea, todo eso hacia allá va a ser el predicado verbal, el verbo y todo lo que sigue. Pero vamos a buscar ahora el sujeto de ese verbo que es panda, panda, sujeto que funciona también como núcleo de sintagma nominal, y luego le sigue una frase preposicional que es equivalente a un sintagma adverbial porque tiene un valor adverbial modificando a synergy, funcionando por supuesto como un complemento circunstancial, ya sea de propósito por el contexto, porque está hablando de para bien y hay un propósito en esto, podemos verlo como un sintagma preposicional con función adverbial, complemento circunstancial de propósito, o también puede ser como objetivo de meta, indicando que cooperan teniendo como meta el bien o con el propósito del bien, ¿verdad? Con el propósito del bien. Entonces esa es más o menos la idea en este texto hasta aquí. Y vamos a analizar ese sintagma preposicional, tiene el enlace, que es equivalente al núcleo del sintagma preposicional, y por supuesto el objeto de la preposición, que es un sintagma nominal, equivalente a un término, al término de la preposición o al objeto de la preposición.
Habiendo dicho esto, vamos a analizar lo que sigue. Todo lo que sigue es un dativo de ventaja. O sea, para el bien es equivalente, es decir, para el beneficio de quienes, de los que aman a Dios, para el provecho de los que aman a Dios. Es un dativo que ponen a estas personas que se describen acá en ventaja. La ventaja es que esos que aman a Dios, las cosas van a cooperar para el bien. Por supuesto, el verbo synergy, que es cooperar, es un verbo intransitivo acá. No tiene un objeto directo, por lo tanto, esto no puede ser un objeto indirecto porque el dativo siempre funciona como casi siempre funciona como un objeto indirecto, pero si el verbo es intransitivo, entonces el valor aquí es más adverbial. Es que tenemos un dativo de ventaja para el bien o para el beneficio de los que le aman o a favor de los que aman a Dios. Y eso de los que aman a Dios tiene una frase dativa en aposición. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Para amar a Dios tienen primero que ser llamados y ahí viene la aclaratoria. Esto es lo que se llama una posición, lo que hace es aclarar exegéticamente, explicativamente descriptivamente lo anterior. O sea, ¿quiénes son los que aman a Dios? Bueno, estos son los que conforme a propósito son llamados, los que son llamados conforme a propósito. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta acá. ¿Okay? Entonces, la posición describe y aclara quiénes son los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Bueno, aquellos que son llamados conforme a propósito. Vamos a analizar algunas de estas cosas que tenemos acá en este dativo de ventaja, que están en aposición, por eso los pongo ahí. O sea, la frase, los que aman a Dios es igual, el signo de igual que tengo ahí en el medio, es igual a los que son llamados conforme a propósito. Bien, vamos a ver, aquí el TIS funcionaría como un sujeto, es un artículo, los, pero hay que suplir ahí quiénes son los. Entonces, el sujeto es las personas, es equivalente a decir las personas. Por eso he puesto ahí ilustrado con personas. El TIS funcionaría entonces como un artículo modificador, está elíptico, el sustantivo las personas, los sujetos, los individuos. Por eso he puesto personas ahí para ilustrarles a ustedes que el TIS tiene implícito un sustantivo que no está expresado ahí, está elíptico. Entonces, las personas, los individuos, los hombres y mujeres, porque se puede entender así, y luego entonces le sigue lo demás que viene a funcionar como un complemento de nombre, un sintagma adjetival complemento de nombre, porque lo que sigue es como una cláusula subordinada adjetiva de complemento de nombre, adyacente describiendo a las personas que están elípticas ahí. O sea, las personas que aman a Dios son las mismas personas que son llamadas conforme a propósito. Entonces, ahí tenemos eso. Vamos a analizar entonces entonces, al ser una cláusula adjetiva, los participios que tenemos acá tienen un valor verbal y los he puesto en morado para que sepan que funcionan como el núcleo de esos predicados verbales que se forman allí con la cláusula adjetiva. Bien, luego este participio tiene un objeto directo. El ton theon equivale a un sintagma nominal y funciona como un objeto directo del participio agaposin. Y el ton theon, por supuesto, ton es el artículo determinante modificando a theon, que funciona como el núcleo dentro de esta frase nominal. ¿Ok? En acusativo, por supuesto. Luego lo mismo vamos a hacer aquí. Tis using. Using es el núcleo del sintagma verbal de la cláusula adjetiva que se forma ahí. Las personas, las cuales son llamadas. Son participios y tiene un valor, o sea, esto sería equivalente a una cláusula subordinada, o más bien sería equivalente a una oración atributiva. Las personas, las cuales son llamadas, por supuesto, son llamadas, tienen una idea atributiva, por lo tanto, tenemos que entender aquí algo bien interesante, ¿no? Que esto sería el atributo, llamados son atributos, pero en el texto griego, y esta es la riqueza del griego, a veces los adjetivos pueden tener un valor de un verbo pasivo. Son llamados porque tiene una idea verbal, eso lo dicen los dramatólogos, Wallace y otros, cuando por ejemplo analizan, creo que Santiago 1:13, cuando habla de Dios no es tentado, algo así, y se usa un adjetivo, pero tiene el valor verbal, como que si fuese una oración pasiva, o sea, son llamados, sería la idea, y son llamados
La idea verbal está ahí, la idea pasiva también está ahí, pero se entiende que es un atributo porque los llamados adquieren el atributo de haber sido llamados por Dios y se les puede llamar llamados, se describe, porque esto describe a los que aman a Dios. Los que aman a Dios también se les puede llamar, estos son los llamados de Dios, donde viene la idea de iglesias, secretos, los llamados afuera de Dios, de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, toda esta es esto es atributivo, pero un atributo adquirido. Y de nuevo, tiene una idea pasiva. Los que son llamados, y aquí tenemos una frase preposicional que yo quería que ustedes la vieran aquí, que lo he colocado, lo he sombreado en verde, que comienza con la preposición kata. Es interesante que varios léxicos, incluyendo el léxico de Bauer, dice que esta frase preposicional o esta preposición en pasajes soteriológicos tiene un doble valor. Tiene el valor causal, por eso yo lo he puesto como un sintagma preposicional equivalente a un sintagma adverbial, eh, con la función sintáctica de complemento circunstancial de causa, si entendemos la idea verbal aquí. ¿Ok? Son llamados por causa y también es un dativo, perdón, es una frase preposicional equivalente también a la regla, a la medida, lo que se llama un complemento circunstancial de regla o medida y que puede traducirse, entenderse como conformidad. Es decir, complemento circunstancial de causa y conformidad que se puede traducir conforme, o sea, a causa y conforme al propósito. Más o menos eso es lo que dice Bauer, dice que las dos cosas, las dos ideas están allí en pasajes soteriológicos, de manera que aquí lo que estaría diciendo es los que son llamados por causa de y conforme a su propósito. Se conforman al propósito de Dios, está hecho a la medida del propósito de Dios y funciona a la vez como la causa de ese llamamiento, llamados por causa de un propósito. Hay un propósito que permite que ellos sean llamados. Y eso lo va a explicar en el versículo 29 cuando introduce una cláusula adverbial y estos llamados va a ocurrir después de que son conocidos y son predestinados, porque el verbo llamados, ahí los llamó en auristo, forma un cognado juntamente con este adjetivo clitis, que funciona como un atributo aquí o con una idea pasiva juntamente con el verbo usin, formando una perífrasis verbal. Usin clitis, son llamados. Y básicamente ese es el análisis sintáctico. Lo que tenemos aquí para traducir sería, nosotros sabemos o hemos sabido que todas las cosas cooperan para bien, es decir, teniendo como propósito el bien o teniendo como meta el bien, a favor de quién o de quiénes, a favor o para el beneficio de los que aman a Dios. Y a modo aclaratorio, ¿quiénes son esos que aman a Dios continuamente? Porque el participio es presente. ¿Quiénes son los que aman a Dios continuamente? Bueno, los que son llamados conforme al propósito de Dios y a causa del propósito, el propósito de Dios. Tiene que anteceder un propósito que permite que Dios los llame a ellos y una vez que los llama, estas personas van a amar a Dios continuamente. La idea de los participios presentes también tiene un sentido nómico, es decir, que es una regla que se va a cumplir siempre. A todos los que el Señor llame con su propósito van a resultar amando al Señor eh, continuamente. Eso es más o menos el sentido acá. Bueno, hermanos, es todo lo que quería compartirles. Y bueno, yo creo que aunque faltó algunos detallitos, como por ejemplo decir que el sujeto en tis, o sea, las personas que aman a Dios, que aman a Dios, se funcionaría como un predicado verbal de este sujeto elíptico que está allí, o sea, del sustantivo elíptico que está allí, el sujeto sería las personas, las cuales hacía una referencia, por supuesto, a las mismas personas, aman a Dios. Y sería como predicado verbal acá y en el otro sería un predicado nominal. Los que son llamados sería un predicado nominal y si lo entendemos con un sentido pasivo, sí tendría un sentido de predicado verbal. Eso depende porque el griego se presta para ambas cosas. Habiendo dicho esto, repito lo que dice el texto es, nosotros hemos sabido
que todas las cosas cooperan teniendo como propósito o meta el bien para el beneficio o ventaja de aquellos que aman a Dios, de aquellas personas que aman a Dios, las cuales son las mismas que el Señor ha llamado, nada más y nada menos que por causa y en conformidad a su propósito. Básicamente eso es lo que dice el texto, esperando que les sea de bendición a todos y ahí lo voy a dejar para que ustedes puedan meditar y analizar esta porción de la escritura que es maravillosa. Y, bueno, no quiero despedir sin decirles que también hay una variante en la que el sujeto es Dios. Algunas variantes dicen, hemos sabido que Dios coopera para bien, o sea, trabaja juntamente con todas las cosas para bien. Coopera para, algo no recuerdo ahora bien, pero el punto es que Dios es el sujeto. Es como que coopera con referencia a todas las cosas, porque el panda ahí se las trae en esa variante, pero lo que les quiero decir es que los testigos disponibles favorecen esta variante. Por eso es que ustedes ven que estoy utilizando el Nesteren Aland 28 y lo contiene así porque es más cercano a los originales. Un abrazo para todos. Bendiciones.